cosa de loco, guacho. Aguanta. Ya sabes hablar, ¿no? Te va a dar esa voz. Vamos a hablar sobre coledoclitiasis. ¿Ya? Este es otro tema también, como que ustedes saben que es de, que corresponde a Vías biliares. Entonces, ¿cómo definimos la coledoclitiasis? La función de la vía biliar por un cálculo a nivel de coledo, o uno o varios cálculos, ¿no? O la presencia de cálculos a nivel de coledo. ¿Ya? 95% de los pacientes con coledoclitiasis tienen simultáneamente han tenido litiasis biliar. O sea, casi todos los pacientes, ¿ya? En un 5 o un 10% de los casos de colelitiasis presentan simultáneamente cálculos del coledo. Entonces, las coledoclitiasis en pacientes con litiasis son alrededor del 5 al 10%. ¿Ok? Estudios en autopsia han demostrado que esta asociación va en aumento con la edad, alcanzando hasta un 20% en litiásicos mayores de 60 años. ¿Okay? La fisiopatología de los cálculos coledos, ¿cómo se producen estos cálculos? Ya, los primarios se forman en los conductos, generalmente son pigmentarios negro, marrón o anaranjado blanco. ¿Ya? Estos primarios se pueden formar ante un paciente que no ha sido colecistectomizado, como un paciente colecistectomizado se pueden formar. ¿Ya? Secundarios se producen en la vesícula, el 95% inmigran por el cístico a través de la fístula biliobiliar y generalmente son de colesterol. ¿Ya? Los secundarios no siempre a través de una fístula, pueden migrar también a través del conducto cístico. ¿Ya? Pueden migrar, no siempre. Más bien el tema de la fístula es excepcional, que haya en la fístula biliobiliar, ¿ya? Son más raras. Normalmente la migración de cálculos es a través del conducto cístico. ¿Okay? Son de colesterol, generalmente los secundarios, y los cálculos retenidos cuando no han sido detectados durante una colecistectomía y después de que hemos hecho eso lo encontramos. ¿Ya? Si se encuentran después de un año, se puede considerar que no son retenidos, que son primarios, o sea, que se han vuelto a formar en esa vía biliar. ¿Ya? Si antes de un año no dan sintomatología, si antes de un año empiezan a dar sintomatología al mes después de haber sido operado el paciente, entonces significa de que son retenidos, ya que ya esos cálculos estaban ahí y no los detectamos en su momento. Las consecuencias fisiopatológicas, esta similar en proceso de infecciones con la artritis, cuadros sépticos graves que producen un grado que favorece también la colestasis, alteración del espacio de la porta periportal, fibrosis y cirrosis. Entonces, alteraciones tanto del conducto biliar como también de los alrededores del proceso inflamatorio. ¿Ya? Puede haber migración de cálculo a través de la papila o su impactación. ¿Ya? Cuadro de pancreatitis leve, edematosis incluyendo grave necrohemorrágico. Esta migración de cálculo pues, nos puede producir este cuadro de pancreatitis. Dentro de la sintomatología, existe una forma asintomática, puede pasar desapercibida durante meses, inclusive años puede permanecer antes de detectarla. Los riesgos de esta forma latente evolucionan silenciosamente hacia una cirrosis biliar secundaria. ¿Por qué? Porque pueden producir episodios de obstrucción, ¿ya? Y retención. El paciente no se da cuenta de que hace ictericia, o sea, no se da cuenta que o
o si ve que a veces Amariliano no lo percibe muy bien, ya por esta retención. Entonces con el tiempo puede llevar a producir una cirrosis biliar. ¿Ya? Y la sintomatológica pues se va a presentar con un dolor abdominal tipo cólico porque está produciendo una obstrucción, entonces hay un cólico en hipocondrio derecho o en epigastrio puede ser todo, ¿ya? Puede haber náuseas, vómitos, en ocasiones el cuadro con dolor ya va seguido de ictericia, escalofríos y fiebre, ¿ya? Una característica principal, lo que le he dicho dentro del síndrome obstructivo de la ya es el síndrome coleociano. ¿Qué es el síndrome coleociano? La obstrucción de las vías biliares. ¿Ya? Obstrucción, no es cálculo en las vías biliares. Ese no es el síndrome coleociano. Es la obstrucción de las vías biliares que se caracteriza por ictericia, coluria y acolia. La obstrucción puede ser por cálculo, puede ser por parásitos, puede ser por tumores, ¿ya? Cualquier causa que obstruya la vía biliar nos va a producir un síndrome coleociano. Si asocia a escalofríos y fiebre el paciente, tenemos la triada de Charcot, dolor, fiebre, ictericia, que nos indica la posibilidad de una colangitis, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es lo más temido dentro de un cuadro de coledocolitis y de obstrucción de la vía biliar. La evolución hacia una colangitis, porque las colangitis evolucionan rápidamente hacia la sepsis, peor en pacientes mayores de edad. ¿Okay? Dentro del diagnóstico, pues tenemos un diagnóstico laboratorial ya que podemos detectar ya si es que hay un proceso infeccioso por los hemogramas, como le digo, y el laboratorio es importante ver las bilirruinas, ya donde vamos a ver un patrón característico obstructivo que son las bilirruinas elevadas a expensas de cuál es? La bilirruina directa, ¿ya? Bilirruina directa, la pose hepática, no se olviden el dibujito que hicimos en práctica, ojalá se acuerden, porque muchos caen y se acuerdan, se les entra por una oreja y se les sale por la otra, ¿ya? La fosfatasa alcalina es un componente importante de los procesos obstructivos, tiene fosfatasa alcalina elevada, ¿ya? Una ecografía que nos mostraría en una coledocolitis. Cálculo. Nos puede mostrar el cálculo dentro del coledo. Y si no vemos el cálculo, ¿qué nos puede mostrar? El diámetro del coledo. El aumento del diámetro del coledo, un coledo dilatado nos da a sospechar de que sí hay una probable obstrucción por un coledo coledo. La colangiografía hepática percutánea, eso es ante la imposibilidad de hacer una ERCP, ¿ya? O hacer una ecografía, tenemos que hacer podemos hacer una colangiografía hepática percutánea por punción. Generalmente a veces se hacen tumores. Cuando hay obstrucción producida por tumores de cabeza de páncreas, tumores de la vía biliar, entonces la colangia se tiene que hacer percutáneamente porque no hay más por dónde meter el contraste. Entonces se hace punción y se hace se llega a la vía biliar y se contrasta la vía biliar para ver el sitio de obstrucción que está producido, ¿no? Y la tomografía, sobre todo las colangiotomografías ya que se hacen y las colangioresonancias actualmente que son muy importantes para ver, nos permite ver claramente la presencia de cálculo a nivel o tumores o cualquier obstrucción que haya a nivel de la vía biliar, ¿ya? Entonces aquí vemos ya un conducto colédoco y la presencia de unos pequeños cálculos, ¿ya? Acá ven, este es el conducto colédoco y ahí tiene su cálculo. No siempre se puede ver, así que no crean si en la ecografía no lo ven el cálculo, ya no hay cálculo, no la viste la ecografía, no siempre se ve. De movilidad llega la presencia del cálculo en el colédoco, ¿ya? Entonces, existen los diferentes métodos para hacer colangiografía. Tenemos una ERCP que se hace a través de endoscopía, hacemos la colangiografía retrógrada, porque ven la bilis viene de acá, ¿sí?
¿ya? Esto viene acá y nosotros la metemos de retro el contraste, así. Ya, de retro hacemos la metida de contraste y sacamos por eso se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, porque el contraste se pone en contra del flujo biliar. ¿Ya? La colangiografía transhepática percutánea, esta es anterógrada, porque no la pinchamos así la vía biliar, ¿no? Porque metemos un catéter hasta la vía biliar por punción, ya sea por ecografía o tomografía. Una vez llegamos a la vía biliar, vemos que estamos en la vía biliar, ahí metemos el contraste a través de este catéter percutáneo que hemos puesto y se hace la colangiografía y es anterógrada, porque el contraste lo metemos en favor de ella. Igualmente sucede con la colangio intraoperatoria, pero intraoperatoria tampoco se hace con agujita, ¿ya? Se hace la colecistectomía y a través del conducto cístico se mete un catétercito, generalmente una sonda K33, y a través de eso se hace la colangiografía dentro de la cirugía con la conciencia y vemos cómo está ese colédoco. Si hay cálculo en el colédoco, pues tenemos que entrar a abrir el colédoco para retirar. ¿Ya? Entonces son los tipos. Hay una colangiografía también oral, transoral, que toma su tiempito, no es tan nítida, por eso que actualmente no se utiliza. Estos son los métodos más utilizados de colangiografía. ¿Ah? Y aquí está la ERCP, con eso el conducto colédoco, el conducto pancreático, la ampolla de Vater. La dilatación, la unión de los dos conductos produce esta dilatación de la ampolla de Vater y esta es el esfínter de la papila, el esfínter de Odio, ¿no? Donde está la papila y se hace la papilotomía, ¿ya? Con el papilótomo, es como una cuerda, ¿ya? Una cuerda que es caliente y quema y lo abre la papila, permitiendo poder drenar mejor la. Y eso es lo que hace la ERCP. ¿Okay? Y produce la ERCP, llegamos ahí a la vía biliar y a través de la vía le hacemos la colangiografía intraoperatoria, a la colangiografía retrógrada endoscópica y nos sirve, aparte de diagnóstico, como le dije, tratamiento. Por eso es el gold standard de diagnóstico. ¿Ya? Aquí ven una colangiografía, ¿ya? Estamos viendo todos, inclusive la vesícula biliar, ¿ya? Y aquí se ve con un contraste parcial de la vesícula biliar, ¿ya? Aquí vemos una colangiografía también, y aquí ya se dicen los cálculos, ¿ves? En la vía biliar. Otra colangiografía y hay cálculos en la vía biliar. Esta es una ecografía, ¿ya? Una ecografía endoscópica, ¿ya? Donde nos va a mostrar las diferentes estructuras del conducto de Wilson, ya va el colédoco, el conducto de Wilson, ya la cabeza del páncreas, que está cerca del conducto de Wilson, ¿no? Y aquí en el colédoco nos puede mostrar claramente la presencia de cálculos, si estuviese. Manifestaciones clínicas o aplicaciones de la coledocolitíasis. Ahí, colangitis aguda, ¿ya? Paciente con colangitis ascendente es característica la fiebre remitente acompañada de dolor abdominal e ictericia, la triada de Charcot. ¿Okay? Leucocitosis, ¿ya? Emergencia es una emergencia quirúrgica. Ese paciente hay que operar, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo? Como les dije, es drenar la vía biliar. Hacer que esa bilis que está detenida empiece a fluir. ¿Ya? Síndrome de Mirici, ¿ya? Cuando un cálculo impactado en el conducto cístico cuello de la vesícula puede producir obstrucción del hepático común. Síndrome de Mirici, cuando un cálculo se localiza en el cuello de la vesícula y va, como digo, como si muriese comiéndose el conducto cístico, ¿ya? O si no, se apoya la vesícula y crea como una fístula entre la vesícula y el colédoco y se va pasando ahí hacia el colédoco y crea los grados, Mirici grado 1, Mirici grado 2, Mirici grado 3 y Mirici grado 4, cuando el cálculo totalmente ocupa el espacio entre el colédoco y la vesícula y produce obstrucción completa. ¿Ya? Ese es el síndrome de Mirici.
Las pancreatitis, pues es muy frecuente, como les dije, todo paciente que presente problemas biliares y que tenga mucho vómito, nunca descarten una probable pancreatitis aguda, porque es frecuente. Se puede originar la pancreatitis por obstrucción del conducto de Wilson, o no siempre obstrucción, sino por un reflujo de bilis del colédoco hacia el páncreas, porque hay una obstrucción distal. Entonces, el conducto de Wilson siempre tiene mayor presión que el conducto del colédoco, por eso que nunca refluye bilis al páncreas. Pero cuando hay una obstrucción distal al colédoco, empieza a aumentar la presión del colédoco y puede refluir, superarla al páncreas y refluye al páncreas la bilis. Y las enzimas en presencia de bilis activa, ¿ya? Entonces puede producir la pancreatitis. ¿Okay? Y el hilo biliar, manifestación poco frecuente, pero no tanto del sexo femenino, ya es erosivo. El hilo biliar es cuando el fondo de la vesícula generalmente se adosa al intestino delgado, ya sea al duodeno o al yeyuno, y hace una erosión, se adhiere y de ahí crea una fístula, ¿ya? Colecisto entérica, y generalmente un cálculo grandote. Entonces se abre esa fístula y el cálculo se pasa, ya sea al duodeno directamente o al yeyuno. Y ese cálculo se va avanzando por el intestino, va y produce una obstrucción. Generalmente en la válvula ileocecal se tranca, ¿ya? Porque es un cálculo grande. Puede ser que yo encontré hilos biliares en la mitad del intestino delgado, ya trancando, pero la mayoría van y se trancan allá a nivel de la válvula ileocecal, se trancan y producen una obstrucción intestinal, ¿ya? Y es producida por un cálculo, eso se llama hilo biliar, cuando la obstrucción intestinal es producida por un cálculo grandote, ¿ya? El tratamiento, tenemos un tratamiento de sostén, ¿ya? El tratamiento endoscópico, y ante el fracaso del tratamiento endoscópico, pues tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Las medidas de sostén son, hay que internar a este paciente, que sabe, ya le dije, el paciente que está con ictericia, con síndrome, no se puede ir a su casa, tiene que internarse, ya, nada por vía oral, hasta que descartemos cualquier otra patología más, ya, sus soluciones, su suero, hidratación, usar antibióticos, podemos usar cefalosporina de tercera generación, fluorquinolonas también, como el ciprofloxacino se puede utilizar, antiespasmódicos horarios, antiinflamatorios, o sea, los analgésicos, el Dolenal, que son AINES, solicitar ecografía, hemograma, bilirrubina, fosfatasa alcalina. Ve cómo predomina el tema de la bilirrubina y fosfatasa alcalina, porque son dos de los parámetros que nos van a indicar un cuadro obstructivo. Elevación de la bilirrubina expensa la directa con elevación de fosfatasa alcalina. Nos da un carácter obstructivo esa ictericia, ¿ya? El control de signos vitales. Entonces, las medidas de sostén son en el cuadro inicial cuando se interna, cuando van a internar. Ese paciente, ustedes demuestran que el paciente tiene ecográficamente y laboratorialmente que tiene un síndrome obstructivo, va a un tratamiento. ¿Qué van a hacer con el paciente? ¿Qué van a hacer con su paciente? Ya lo han internado, ¿qué van a hacer con el paciente? Hay que hacer una endoscopía, va al tratamiento endoscópico, que es la ERCP, tienen que enviarle a ERCP y papalotomía para exploración de la vía biliar, para tratar de desobstruir esa vía biliar, ¿ya? Para salvarlo de una exploración quirúrgica de la vía biliar, que ya no se debería hacer, ¿ya? Entonces le solucionan con la ERCP el problema y lo mandan a cirugía después para operar esa vesícula y sacarla. Ante el fracaso de la ERCP, nos vamos igualmente al tratamiento quirúrgico, pero tenemos que hacer la colecistectomía más coleografía intraoperatoria para ver dónde están los calculitos que no ha podido sacar el endoscopista y ahí los encontramos. Entonces tenemos que hacer la coleototomía, ¿ya? O sea, la exploración de la vía biliar instrumental, ¿ya? Para extraer el cálculo se utilizan unas pinzas de Randall que se llaman, que son muy utilizadas, y se deja la colocación de un tubo de té, un tubo que, ¿ya? Entonces ese es el tratamiento que se hace en los tres pasos. Medidas de sostén, la internación del paciente con su protección antibiótica, sus analgésicos y su hidratación de ese paciente.
Segunda instancia se envía a tratamiento endoscópico y en tercera instancia el tratamiento quirúrgico, ya que varía si se resolvió o no se resolvió endoscópicamente para ver qué vas a hacer en la cirugía. ¿Ok? Ya, lindo. Y ahí ven la imagen que es un tubo de Kerr dentro de la vía biliar, ¿ya? Y se está haciendo una colangiografía trans-Kerr. Esto es, muchas veces se hace dentro, colocamos el tubo de Kerr y ahí en la misma cirugía se hace una colangiografía trans-Kerr. Y vemos que la vía biliar se llene y que no haya quedado ningún cálculo. Porque por ahí se quedó uno a retirarlo, a cortar los puntitos, sacar el Kerr y irlo a sacar ese cálculo que no lo vimos. ¿Ya? Entonces, antes de terminar la cirugía se hace una colangiografía trans-Kerr y se verifica que la vía biliar esté limpia y haya un buen pasaje por la papila al duodeno, esto ya es duodeno, ¿ya? Hay un buen pasaje de contraste. Y el Kerr lo retiramos después de 21 días, como le dije al paciente. Antes de retirar el Kerr, se manda y se hace otra colangiografía al paciente, se le pide ya que se le haga una colangiografía para verificar que realmente no aparece ningún calculito ahí perdido, ¿ya? En el tiempo. Si por X o Z apareciera alguno, podemos tratar de retirarlo con ERC. Si es un solo calculito, se lo podría retirar con ERC, ¿ya? No tener que esperarlo nuevamente, ¿no? Pero lo ideal es que no haya el cálculo, que hayamos limpiado bien esa vía biliar, por algo que estamos hablando, ¿ya? Cuando indicamos una coledocotomía absoluta, o sea, si tenés que abrir el coledo por una cirugía, cuando tenés que entrar a cirugía, tenés que abrirlo. Cuando palpamos cálculo óseo, digo, hay cálculo en el coledo, hay que abrir el coledo, ¿ok? Ya cálculos en ecografía, de todo esto por la geografía intraoperatoria, todo eso que no lo hayamos podido resolver. Entonces, tenemos que abrir la vía biliar, no queda más, ¿ya? Paciente con ictericia, ¿ya? Paciente con ictericia no tenemos los medios, ¿ya? Con paciente con todas las características de ictericia obstructiva y no tenemos medios para poder detectar si el paciente tiene una solución, hacer una RCP o tratar de poder hacer un tratamiento previo, ¿entiendes? Directamente tenemos que ir a la cirugía, el paciente tiene ictericia obstructiva, tiene una dilatación de coledo ecográficamente, tenemos la sospecha que es una coledocolitis, tenemos que ir a no tenemos otro medio de poder hacer, no tenemos cómo hacer una RCP, una colangiografía, no hay cómo, ¿ya? Lógicamente que en estos pacientes con ictericia, previamente hay que hacer una colangiografía intraoperatoria. Hay veces que no se cuentan ni con ese recurso. Entonces hay que hacer nomás la apertura de coledo, que es probar a ciega. Ya, actualmente ya es un poco difícil, ¿no?, de que hagamos eso en las provincias. Antes los cirujanos de las provincias hacen esas cosas, porque mandar pacientes de provincia, porque era muy complicado. Ahora los mandan ya no es tanto problema, ¿ya? Y en la colangitis, ¿ya? Paciente con colangitis hay que entrar, si no podés hacer una ERS, tenés que entrar y ir a drenar esa vía biliar, como sea, ¿ya? Porque no hay otra opción, ¿no? Y las indicaciones relativas, cuando vemos un coledo dilatado, podemos hacer una colangio y vemos de que no hay cálculo, entonces por más que esté dilatado el coledo, pues si no hay cálculo, ¿para qué lo vamos a abrir, no? ¿Ya? Cálculos pequeños en vesícula con un cístico ancho también, ¿ya? Son relativas. Aspiración de bilis oscura, vesícula esclerotrófica en caso de duda, no acceso a endoscopía o colangiografía intraoperatoria, ¿ya? Entonces lo ideal en todos estos casos aquí de indicaciones de colecistectomía relativa, siempre se indica colangiografía intraoperatoria en estos casos de pacientes, ¿ok? Cuando tenemos, vamos a ir a sacar la vesícula, que vamos a hacer una colangiografía intraoperatoria. Si encontramos algo, vamos a tener que abrirle su coledo a nosotros. ¿Ok? El tubo de Kerr, ¿cuáles son los objetivos de este tubito? Que mucha gente actualmente ya lo está queriendo dejar de utilizar, porque siempre somos así nosotros, ¿ya? Drenar la bilis para descomprimir esa vía biliar. O sea, que esté todo el tiempo drenando y no se ponga tensa, ¿ya? Porque si nosotros la suturamos por alguna
el colédoco directamente y por algún problema se obstruya y empieza a haber fuga por esos puntos que hicimos. Entonces eso nos asegura que eso va a estar drenando y no va a haber presión dentro del colédoco. Control radiológico postoperatorio, lo que les dije, la radiografía después. Eventual tratamiento percutáneo si hay una litiasis residual, a través del colédoco poder hacer un tratamiento percutáneo, igual que como se hace por transparente hepático, se hace por el tratamiento de los litos, se los empuja a través del tubo que se podría hacer un tratamiento para empujar los litos hacia el duodeno. ¿Okay? Entonces, yo todavía soy un partícipe del tubo de Kerr. Dicen que los colédocos, cuando miden más de 1 centímetro de diámetro, lo encontráis y explorar la vía biliar, y son unos colédocos bien anchos, podés cerrarlo, dice, primariamente, y no dejes tubo Kerr. Hay algunos trabajos hechos, pero imagínate vos, paciente privado, paciente particular, que le hagas eso, viejo, y le cerraste tu colédoco y te haga una fuga de bilis, un bilioma, y el paciente le llega a emergencia después, o a los 2 días el paciente esté con la barriga simplemente de bilis porque fugó ese colédoco, ¿ya? Porque estaba experimentando lo que decían en los congresos que se puede hacer, la tranquilidad que te da un tubo de Kerr, de ponerlo a tratar, dejarlo ya bonito y irte a dormir a tu casa tranquilo sabiendo que ese colédoco no va a fugar y no tiene comparación, ¿no? Muchos de estos que presentan cuadros lo hacen en pacientes de hospitales. Eran pacientes hospitalarios y ellos pues más o menos experimentan un poquito. Tiene algún problema el paciente, lo vuelven a operar y le ponen su tubo de Kerr. O sea, la solución es lo que debieron hacer primero. ¿Cómo solucionar el problema si tenés una fuga de colédoco, ¿ya? De bilis? No entras y lo volvés a costurar el colédoco por donde fugó. No. La solución es entrar y poner un tubo de Kerr. Así le solucionás la fuga de colédoco en una sutura primaria. O sea, lo solucionás con lo que debiste haber hecho. ¿Entiendes? Entonces, no tiene mucho sentido arriesgarse, ¿no? Mejor hacer lo que tenés que hacer nomás y irte tranquilo a dormir a tu casa. Al fin y al cabo, un tubo delgadito, no molesta, pero vos le asegurás al paciente de que no va a tener problema. ¿Entiendes? Claro, vos te vas a dormir con un colédoco primario y se va a estar pensando, será que fuga, será que va, no vas a dormir, viejo, porque tenés más problemas. ¿Ok? Como requisito para retirarse el tubo de Kerr, con la angiografía normal, estudio del paciente, tiempo mínimo de 14 a 21 días. Yo espero realmente 21 días, con la angiografía normal, tiene la indicación para retirarse el tubo de Kerr. Si pillas un cálculo residual, no se lo saque, ya se va a tener deseo del problema. ¿Okay? Ya, y aquí vamos a la extracción de la dorme que va al colédoco. Esta es la dorme, una canastilla así, que se abre, así, y ahí cierra. Ya, entonces al cerrarlo, atrapa el cálculo y lo retira. ¿Ya? A través de la papiloctomía, lógicamente, que se ha hecho, ¿no? Entonces ahí está el papilotomo, se corta y se va cortando la papila. Y se va abriendo y se puede ir extrayendo cálculo. ¿Ya? Cantidades abundantes de cálculos. ¿Ya? Y por último, la colangitis, con una infección bacteriana del árbol biliar y la colonización bacteriana de la bilis, ¿no? Ya, la etiología debido a enfermedades concomitantes como ser litiasis un 70%, ya, parasitosis, estenosis, quiste, cólera, enfermedad de Caroli, colangitis cruzada y tumores son las principales causas de las colangitis, ya. O por alteraciones directas o indirectas, diagnósticas o terapéuticas sobre el hígado o la vía biliar. Cualquier procedimiento que hacemos a veces sobre la vía biliar, podemos contaminar esa vía biliar y producir una colangitis. Puede haber supurada o no supurada si la bilis de la vía biliar está contaminada o es virulenta. Los gérmenes más frecuentes involucrados son la Escherichia coli, 50%, Klebsiella, Streptococcus faecalis, Heterobacter, Pseudomonas, Bacteroides y Clostridium. Entonces, no siempre si vemos pus ya en la vía biliar significa que, si vemos que sale una bilis oscura, no significa que no sea una colangitis. Es solamente que es una colangitis no supurada, no ha hecho pus todavía. ¿Ya? Cuando extraemos pus de la vía biliar, hablamos de una colangitis supurada. ¿Ok? Doctor, una pregunta.
¿Desde cuándo sospechamos que el paciente tiene una colangitis o hay al laboratorio específico? O sea, para sospechar una colangitis, esa es mi duda. El paciente está con, como lo ha diagnosticado, está con síndrome ictérico, está con padrón obstructivo, coledocolitiasis, o sea que está con una coledocolitiasis, le van a hacer una RCP a ese paciente y está internado. Y cuando está internado empieza a hacer pico febril el paciente. ¿Ya? ¿Qué significa? Que no está con las amígdalas inflamadas. Probablemente sea la vitis que se está inflamando, está haciendo una colangitis. ¿Y qué tanto me sirve la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina es para los obstructivos. La fosfatasa alcalina es abundante en la bilis. En la sangre tiene sus niveles normales. Si la bilis pasa a la sangre, pasa con su fosfatasa alcalina, entonces los valores de fosfatasa alcalina en sangre se elevan. Significa ya que la bilirrubina directa, que es rica en fosfatasa alcalina, está pasando a la sangre. ¿Ya? Entonces hay un proceso obstructivo, no está pasando la bilirrubina directa. ¿Okay? Y la bacteria frecuente con Escherichia coli, Pseudomonas, Streptococcus fecalis. ¿Ya? La tirada de Charcot, como dijimos, tiene características, dolor, fiebre, ictericia. ¿Ya? La pentada de Reynolds es lo que tenemos más miedo que evolucione una colangitis. ¿Ya? A la tirada de Charcot, la confusión mental y el shock que puede presentar el paciente se pierde totalmente y entra en un coma. ¿Ya? Entra en coma y a veces revertirlo de ahí es complicado, porque es una sepsis. ¿Ya? No todos los pacientes tienen la capacidad de salir de su cuadro séptico. ¿Ya? El paciente te hace neumonía, el paciente tiene que ir a terapia, te hace neumonía, y se complica. Pero los viejitos entran a una sepsis y generalmente se mueren. ¿Ya? Los diabéticos, o sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tienen bastante respeto a la colangitis. ¿Ya? Y el diagnóstico, al igual que la ictericia, pues tiene laboratorio, hemograma infeccioso, ya ecografía que nos muestra también las características de un proceso obstructivo, la colangiografía transpánica percutánea, la RCP, todo para hacer el tratamiento y el diagnóstico, ¿no? Porque la congelangitis, como le digo, es consecuencia de un éxtasis biliar. ¿Ya? El éxtasis biliar en el colédoco produce la colangitis. Tratamiento, lo que les dije. El fin es descomprimir el árbol biliar. El método debe ajustarse a las situaciones clínicas individuales. ¿Qué tiene que hacer? Que ese árbol biliar empiece a drenar. Está detenida la bilis ahí, está haciéndose purulenta esa bilis. Tiene que hacer que empiece a fluir nuevamente. Tiene que comprimir. ¿Cómo? De acuerdo a las situaciones clínicas, lo que tengas a mano. ¿Ya? Esfinterotomía endoscópica y drenaje, esfinterotomía, o sea, la ERCP, si la tenés a mano, hacerla lo más pronto podés. Si no tenés a mano, si no tenés la posibilidad de hacerlo, ya el paciente está con colangitis, tenés que hacer un drenaje y no te quedas más. Entras a operar, sacar la veces para hacer una exploración de vías biliares en la renal y le das su tubo que. ¿Ya? Y se acabó. Y antibiótico-terapia. Los mismos tratamientos que vimos en la coledocolitiasis. ¿Ok? Por eso estos dos temas se complementan. ¿Ok? Doctor, una dudita. Fue prácticamente un repaso de la práctica. Porque si nosotros sospechamos que un paciente, digamos, está con la triada de Charcot y la triada hepática, ¿cuál es el diagnóstico que yo debo tomar primero? ¿Una ecografía o una RCP? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo específicamente? No, siempre puede tener que hacer la ecografía. La RCP no va a decir, la RCP y ahí en 10 minutos la hacen. Todo paciente biliar tiene que hacer una ecografía, lo hemos hecho en práctica, ¿no? ¿Qué van a hacer con este su paciente? ¿Qué le van a pedir detrás? Una ecografía abdominal. O sea, ¿por qué? Porque tenés que ver la vesícula con piedra, tenés que ver cómo está ese colédoco, ya, cómo está el páncreas, todo eso. La ecografía la haces en 15 minutos. ¿Ya? Ese paciente se va a internar. O sea, la RCP no la va a hacer inmediatamente. La RCP necesitas programarlo al paciente. Si tenés en tu hospital un buen receptista, nosotros tenemos en la tarde el doctor, ¿cómo se llama? Luis Saga, que es el que nos hace la RCP. Luis Saga le decía a un paciente y la programa para el otro día de su RCP. Si el paciente está con todas las condiciones de hacerse la RCP, ¿no?
pues no las hacen de emergencia, ¿no? Tiene que hacer mucha emergencia, el paciente diga así, el paciente está con colitis, tiene que hacerle ya, a que el médico bueno la haga, ¿no? Los hospitales siempre es más voltera la cosa. Si lo llevaba a una parte privada, sí, pero si lo llevaba allá a Rivero, yo lo mandaba al paciente ese ratito se va hacia Rivero, ¿no? Peor si es una colitis, ¿no? Porque mucho depende también no tengo la vida que hacer. ¿Ya? Pero la ecografía es fundamental porque un procedimiento la hace en un ratito. O sea, no necesita ningún proceso